Mávila, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted por atendernos. Quería ir primero a la medida de prolongar la cuarentena desde el punto de vista de la organización de los agentes del orden. Cuando uno empieza a tener ya bajas en el personal policial, uno dice, y nos daremos abasto para extender a lo ancho de todo el país un control eficiente a nivel policial. ¿Es la represión el mejor camino, esto de llevar gente a la comisaría, por ejemplo? ¿No podrían convertirse las comisarías en también focos de infección? La gente va a empezar a sentir la necesidad de salir cada vez más a la calle para poder ganarse la subsistencia. ¿Cómo lo analiza desde la estrategia de ese manejo? Mávila, mira, lo que tenemos ahora es un pie forzado respecto al aspecto sanitario. Es decir, lo que marca no es la voluntad o no política, sino la decisión de liderazgo, como tú has mencionado, que está tomando el presidente Vizcarra, sí, pero en base básicamente a un criterio sanitario. Es decir, nos guste o no nos guste, si es necesario mantener 2 semanas más, se tiene que hacer. Ahora, tu pregunta si son o no suficientes los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas que tenemos. Y hay que ver siempre en seguridad ciudadana, desde el punto de vista criminológico, se analizan 2 factores. Primera, la realidad social, y frente a la realidad social, que puede ser delictiva, de desorden, etcétera, etcétera, ¿okay? ¿Cuánta fuerza tú necesitas para contrarrestar inseguridad social, por ejemplo, o inseguridad delictiva, o lo que quieras? Entonces, si son o no suficientes dependerá del comportamiento de los ciudadanos. No hay otra alternativa. Es decir, por ejemplo, Canadá tiene menos policías por población que el Perú y es más seguro. Entonces dices, entonces no necesita más policías. Es que no necesita. Y si nosotros como ciudadanía reflexionamos, nos portamos bien, acatamos las normas que son absolutamente necesarias, en esa dimensión vamos a necesitar menos efectivos policiales y van a ser también los efectivos menos contagiados o menos probabilidad de contagiar, porque ya son varios el punto que tenemos acá digamos, de contagiados, que es lo que tenemos ahora, ¿no? No, yo le hablaba de la posibilidad de un escenario de desborde social. O sea, Canadá no necesita tantos policías, pero en el Perú siempre se habla de una deficiencia, de que nos hace falta más agentes de seguridad porque nuestros problemas son distintos a los canadienses. A eso me refería. Sí, efectivamente, pero repito, el número va a estar en proporción a la necesidad igual del desborde social. Correcto, pero más allá del número, la estrategia en la extensión de una cuarentena que empieza a estresar a una población que en muchos casos sobrevive día a día. A eso me refiero. Es verdad, la situación, digamos, para todos no es igual. No todos tienen la posibilidad de escribir un artículo como Máquina Quesada, ni tienen esas ventajas, sino la gente, el 70% de nuestra población vive del trabajo informal y hay mucha necesidad de salir a buscársela. Y esa realidad justamente el gobierno la está paliando por esta política de ayuda puntual, pero lógicamente nunca va a ser, digamos, la cobertura va a ser total. Yo estaba leyendo unos artículos en Alemania, por ejemplo, donde elogiaban la inversión que está haciendo el Estado peruano al nivel de Dinamarca, o sea, el impulso que está dando este gobierno para reflotar la economía, pero básicamente una ayuda social bajo estas circunstancias que todos conocemos, yo creo que es lo mejor que está haciendo. Va a ser siempre insuficiente, vamos a tener una crisis económica este año, lamentablemente eso es evidente, y no solo el Perú, sino todo el planeta. De acuerdo, claro, no. Y me refería también a al nuevo rol que cumplen las fuerzas del orden, si hablamos tanto de las Fuerzas Armadas como las policiales. En una situación de emergencia, muchas veces un policía tiene que ayudar, por ejemplo, a cruzar a una persona un río desbordado. ¿Es correcto? Entonces, en una situación como esta, no es solamente el tema de la seguridad y el control, sino que hay otras funciones para que la policía reaccione, salvataje, en fin, ¿no? Distribución de recursos, distribución de medicinas. Me refiero al nuevo rol que han
desarrollado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden en un país tras la pacificación, digamos, que supuso la derrota en su momento al terrorismo. Dicho esto, la situación de los penales, usted la conoce bastante bien. Más temprano Marisol Perestello decía que es un tema que no hemos estado viendo. Hoy hay el cierre de un penal y hay una situación un poco imprecisa en torno a lo que va a hacer el penal San Jorge. Cuéntenos, por favor, cómo analiza usted esa estrategia y de qué manera se podría reencaminar, si hay necesidad, o si lo que están haciendo las autoridades, sector justicia, el sector INPE, está bien. A ver, ya hemos dado desde hace 3 semanas algunas opiniones y sugerencias respecto al tema. Se tenía que buscar de todas maneras, como tú bien planteaste al comienzo de la conversación, proyectarse y ver un plan B, plan C. Y entonces, lógicamente, lo que tú tienes que hacer dentro de los penales, y aprovecho para decir que fue un poco soberbio decir hace unos días del ministro de Justicia, no hay un solo infectado en los penales. Bueno, no se había hecho prueba a nadie, entonces ¿cómo puede decir que no había nadie infectado? Ya están los 4 primeros y es lógico pensar que no van a ser los únicos. Pero ya está el problema, ya estamos sobre el caballo. Entonces tiene que hacerse una política, en primer lugar, dentro del penal, de aislamiento dentro de lo posible, porque estamos en un tema de hacinamiento bárbaro. Yo lo he dicho varias veces, este gobierno no ha construido un solo penal. En los últimos 50 años todos los gobiernos por lo menos construyeron uno, este gobierno no ha construido nada. Entonces el hacinamiento es más grave. Pero dentro del penal tienes que buscar, por ejemplo, espacios como los patios, algunos espacios como los auditorios, para poder aislarlo de cierta manera. De ahí tienes que pasar a una segunda etapa de llevar a ciertos internos vulnerables o que están contagiados a otros ambientes, y es lo que ha hecho el INPE en el penal de San Jorge, que también fue una sugerencia que hicimos hace unos días, pero quiero hacer hincapié que no sé cómo está la infraestructura ahorita del penal de San Jorge. Ese penal, y lo digo claramente, por culpa del ministro Figalo, el INPE lo perdió. Una pésima gestión de negociación, el cual el INPE, cuando yo estaba a cargo, dio su opinión negativa a eso, y finalmente lo pierde, y tanto así que ahora el Poder Judicial se lo tiene que prestar al INPE. Yo creo que es una magnífica oportunidad que el gobierno de Vizcarra diga, señores, el penal de San Jorge tiene que volver al INPE, porque ese terreno se donó con esos fines, y no perderlo. Pero lo urgente ahora, si es que hay las características, digamos, adecuadas del penal de San Jorge, para albergar, por ejemplo, me parece bien porque está cercado, o sea, es un penal seguro, porque se planteaba también un poco la escuela del CENEP en el Callao, sí, que no es perímetro. Exacto. Se planteaba también la escuela de los GOES, al costadito del penal de Castrocaso, pero tampoco hay un perímetro en ese nivel. Yo propondría, por ejemplo, si es que fuese necesario el penal de Fátima, que es para 500, y lo digo porque lo conozco, porque durante nuestra gestión lo inauguramos, un penal chico en Chorrillos que tiene capacidad para 550 personas, hay 400 mujeres, esas 400 mujeres podrían trasladarse a Ancón 2, donde todavía hay 400, digamos, capacidad de albergue que podrían ir, o sea que está libre, no hacinaríamos ningún otro penal. Entonces sería otra alternativa para llevar en el caso urgente. Y lo que he propuesto también ya en último caso, en la última ratio, es decir, si es que tenemos internos ya que necesitan una atención grave de cuidados intensivos, ver la posibilidad de efectivamente tener una de las torres de los Panamericanos y comenzar por los últimos pisos por temas de seguridad, pero debemos de recordar que estamos hablando de, en primer lugar, 11.000 empleados penitenciarios y sus familias, 97.500 presos y sus familias. Entonces estamos hablando de vidas, no estamos hablando de números solamente y estadística, y se tiene que tomar medidas rápidamente. 11.000 empleados del INPE, 97.000 internos. La posibilidad de indultar, de crear esta comisión, hoy vuelve a la discusión pública. ¿Es una medida? Ayer nos decía Monseñor, que está a cargo precisamente de este tema, Izaguirre, nos decía que Jorge, exacto, él nos contaba que con esto se podría lograr retirar de los penales o liberar a un 10% aproximadamente, 10-11% de la población penal. ¿Cabe eso? Yo sí estoy de acuerdo y siempre he sido partidario de que funcione adecuadamente la Comisión de Gracias Presidenciales, que ya existe en el Ministerio de Justicia, lo que pasa es que no se está aplicando. Ahora ¿Y por qué? En una situación de emergencia. ¿Por qué no se aplica? También creo que se está asumiendo que hay unos 3.000 deudores alimentarios.
que podrían Sí. salir. Entonces, ahí tienes 3.000 que, claro, no van a solucionar el problema, pero ayudarían para manejar ciertos espacios. Socialmente esto es un poco difícil de manejar políticamente, pero estamos en emergencia y hay que acudir a medidas extraordinarias. En segundo lugar, definitivamente hay personas que ya están en la tercera o la cuarta parte de su condena cumplida, que podríamos, es decir, las 4/5 partes, digamos, que podrían salir cuando no son delitos graves o tienen algún tipo de beneficio. Pero esto tendría que acelerarse. Personas con enfermedades, yo creo que es necesario y urgente, pero ahí también tiene que haber una política de transición, que justo ahora me preguntaban un periodista, ¿qué pasa con los internos que en este momento les viene la libertad, cumplen su condena? ¿Tienen que salir? Sí, claro, tienen que salir. ¿Y se ha visto alguna política que hace? No. El INPE abre la puerta, ya cumpliste y sales. ¿Y qué pasa con ellos? Igual, si se indulta a gente, si le da algún tipo de beneficio penitenciario con mutación de pena, tienes que ver también a dónde llevas a esa gente que está saliendo. Tiene que pasar también su cuarentena y tienes que prever un espacio, ya no carcelario, pero un espacio antes de que puedan llegar a sus casas, porque si no también puede ser riesgo de una transmisión o un contagio de coronavirus, ¿no? Claro, porque hoy conocemos que existen casos en Sanita Colonia, pero desconocemos lo otro quizá porque no hemos muestreado todo. Además, saldría gente de distintos penales en una situación de duda, a ciegas, sin saber si son portadores, no son portadores, etcétera. La suspensión de visitas va a generar un problema al interior de estrés, de irritabilidad, ¿no? La falta de ingreso al medicamento, lo hemos dicho, hay que mejorar la calidad de la comida de los internos, mejorar también la situación de la seguridad. Pero, ¿cómo hacer esto de manera rápida? El presidente o Marisol Perestello más temprano decía que, a ver, me dicen una carta dirigida de comunicado, sí, claro, hay una carta del Poder Judicial, del INPE al Poder Judicial, donde se ha pedido ya no enviar internos. ¿Esta es una medida adecuada? Sí, también he visto la carta. Acá está, sí. Y aquí hay una cosa de fondo y de forma. Es decir, constitucionalmente el INPE es el ente rector del sistema penitenciario, él tiene una función, no puede rehuir de ella. O en todo caso, estamos en una situación extraordinaria, eso se tiene que conversar con el Poder Judicial. Es decir, unilateralmente el Poder Ejecutivo no le puede decir a otro poder del Estado, ¿sabes qué? No voy a recibir los presos que me manda. Por un lado. Y por otro lado, a mí me llama mucho la atención, por eso que dudé si es que era verdadera esa carta. Claro. Que un presidente del INPE no puede dirigirse al presidente del Poder Judicial a decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no me mandes preso porque no los voy a recibir. Claro. Repito, es una decisión del Ejecutivo. Mínimo el gobierno, digamos, el premier, tiene que enviar esa carta, ya digo, previa conversación con el Poder Judicial. Respeto, guardo el respeto. No se trata... Claro. Digamos, se trata de solucionar problemas, no de patear problemas. A eso iba, es decir, no se trata de patear la pelota y que el otro resuelva, sino de buscar soluciones conjuntas y eficientes, ¿no? Entonces, porque finalmente hay un delito en flagrancia, violaciones, homicidios. Claro, ¿y qué hacemos? El policía lo detiene. Claro. Lo lleva el fiscal lo lleva al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, muy bien, está clarísimo, él ha sido el asesino, el ladrón, el violador, etcétera. ¿Dónde lo va a llevar? Claro, ¿qué hacemos con eso? No tiene carceletas, digamos, tiene sí, pero son temporales y pequeñas, como para mantener a toda esa gente. Entonces, por eso digo, esto implicaba una conversación entre dos poderes del Estado. No ventilar cartas. Pero la carta me llama la atención la forma y el fondo, ya digo, pero no sé más detalles, habría que escucharlo al premier Ceballos. El Instituto Nacional Penitenciario dispuso medidas sanitarias para los diferentes establecimientos a nivel nacional con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. No obstante a las medidas, el 4 de abril el Instituto Nacional Penitenciario ha informado oficialmente de 4 internos en el Callao que han dado positivo. Un servidor del establecimiento transitorio de Lima que también se encuentra infectado. Lo que no dice la carta es qué se ha hecho con esos 4 internos ni con ese agente, ni cómo se ha rastreado las personas con las que estos han tenido contacto, que también tendría que ser una acción a tomar. Es decir, replicar dentro del submundo de los penales las medidas que se están tomando en el sistema de salud general. Totalmente de acuerdo contigo, Mávila, y tú comenzabas hablando de liderazgo.
en este momento más que nunca se necesita un liderazgo del Ministerio de Justicia y del INPE que no lo veo. Es decir, no se trata de sacar un comunicado. No, señor, el presidente Vizcarra está asumiendo el liderazgo como gobierno. Vemos, por ejemplo, en la cartera el canciller está asumiendo un liderazgo, por ejemplo, para traer repatriar a los connacionales. Claro, repatriar a los peruanos. Y también para los extranjeros que quieren salir. O sea, y tú lo ves, aparece, dice la política, está en coordinación con todo, digamos, los embajadores, y me consta, los cónsules, o sea, todo el cuerpo diplomático está trabajando en él y tú ves un liderazgo. Pero a nivel de penales no se ve. Y eso es fundamental porque tienes que comunicar, en primer lugar, Mávila, y no nos estamos acordando que la primera línea de fuego ahí en este sentido son los 11.000 empleados penitenciarios. A ellos son tu fuerza, tu fidelización a ellos, y me dicen que algunos no están renovando contratos porque no les dan los implementos necesarios para realizar su trabajo. Tendríamos que tomarle en primer lugar la prueba rápida a los 11.000 empleados penitenciarios. En primer lugar ellos. Porque al ya no haber visitas, la única población puente existente que de posible contagio... Claro, de entrada y salida, son ellos. Positivo, exactamente. Y digamos con síntomas son los empleados penitenciarios. Entonces esa es nuestra primera fuerza. Y si no hay liderazgo de parte de ellos o incapacidad, no lo sé, yo diría solamente un consejo, ni siquiera mío, pero digamos, háganle caso a los INPEs. Los trabajadores penitenciarios toda su vida han manejado penales. Escúchenlos a los trabajadores penitenciarios cómo manejar esta crisis, no sean soberbios, escúchenlos y trabajen con estos trabajadores penitenciarios, los 11.000. Es la mejor manera. Y otra cosa también posterior o concomitante es trabajar con los representantes de los delegados del penal. Te pongo un caso, Mávila, muy cortito, Lurigancho. Sí. Es para 3.000, hay 10.000 presos, ¿ok? Y está tranquilo. Me he comunicado con algunos de la que me llaman por teléfono público y me dicen que la delegatura está controlando el penal. Es más, no quieren recibir la visita de alimentos de sus familias para que sus familias no corran el riesgo de contagiarse en la fila y que tampoco esos productos que ingresen estén posiblemente contagiados. Claro, para explicarle a la gente que nos está viendo, cuando habla de delegados son los propios internos que han asumido estos roles dentro de los penales, por pabellones. Así es, y cuando tú trabajas bien con ellos, se puede llegar a cosas muy interesantes, porque los presos pueden ser delincuentes o tú lo que quieras, pero no son tontos y están organizados. Esa organización es inveterada aquí y en todo el mundo, y en todos los penales existe esa delegatura en el Perú, menos en los de máxima seguridad. Ojo, quiero aclarar eso. En los penales de máxima seguridad no existe delegatura, no existe representatividad ni nada. En el resto de penales se coordina siempre y es la mejor fuerza de contención y un ejemplo nos están dando para que veamos cómo se está portando el penal de Lurigancho, que no es fácil. No es fácil controlar a 10.000 internos. Y me dicen ahora que hay un buen director de Lurigancho que está conversando con los internos, está comunicando bien, y eso es lo que tiene que hacer desde el ministro de Justicia, el presidente de INPE, los directores de penales, para que ayuden y ayudemos todos a llevar mejor esta crisis penitenciaria. Entonces, en principio, y para ir concluyendo, ¿le parece, inoportuno, por decirlo menos, esto de decirle al Poder Judicial, no me envíes más personas? Me ponía a pensar mucho en el análisis que hacía la ministra de la Mujer el otro día sobre los casos de mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Por ejemplo, ¿no? Imagínense una mujer a la que su marido agarra palos, o que vive con el novio con el que acaba de terminar, con el conviviente, y se produce una pelea. O sea, la policía no podría detenerlo y llevarlo a ninguna parte porque el INPE lo que ha hecho a través de este comunicado, aparentemente, es decir, señores, no puedo más. No tengo capacidad de aplicar ningún tipo de estrategia, estoy copado, así que por lo pronto no ejerzan justicia. Yo quiero pensar bien de las autoridades del Ministerio de Justicia y del INPE y quiero creer que es por incompetencia. Pero esto se conversa con el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Ya digo, al caballazo no se puede hacer nada. La policía va a capturarlo, va a llevar a la Fiscalía, al Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene carceletas, no. Ahora, lógicamente, dentro de los penales, bueno, ahora en cuarentena, lógicamente los delitos se han reducido drásticamente. Creo que el ministro Morán dijo hasta el 10%, o sea que no van a entrar muchos tampoco. Claro. Pero dentro de los penales tiene que buscarse ya, y de hecho ya deben de haberlo hecho,
lugares especiales para los que recién ingresan y ponerlos en cuarentena. O sea, que tampoco sería gran cosa. A mí me llama la atención esta carta, Ratito, o es falsa o simplemente ya se conversó con el Poder Judicial, pero tal como está redactada parece que no. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, exministro, por habernos acompañado y ojalá podamos seguir aportando. ¿Usted aceptaría una invitación del Poder Ejecutivo para participar de un consejo de asesoría? Siempre estamos para servir al país, mi estimada Mabel, y creo que todos los que conocemos algo del sector del Estado, del sector público, tenemos que aportar, igual como el Consejo Médico que se ha formado. Todos los peruanos tenemos que estar apoyando a las gestiones de este gobierno en este momento de crisis. Así es, la experiencia es muy valiosa.